Hoy toca narrar el capítulo 7 de Enid, que ha pasado mucho tiempo desde el último podcast, casi un mes, y bueno, ya va siendo hora de ir al siguiente. Y solamente para recapitular las cosas que mencioné en el video pasado, estuve investigando y el azul que mencioné que se utilizaba en los templos de Maat es el azul egipcio, que es esta tonalidad muy característica de la cultura egipcia, que es como una especie de turquesa muy bonito. Y pues también descubrí que se considera el primer pigmento creado por el hombre. Y bueno, también lo que mencionaba de las partes en las que se divide el alma, o las partes en las que ellos consideraban que se dividía el alma tanto en el plano terrenal como en el plano mortuorio. Pues sí, son solamente tres y son el Ba, el Ka y el Aj. Y bueno, el Ba es la parte que constituye el alma de la persona. El Ka vendría siendo el cuerpo de la persona y el Aj, si no me estoy equivocando, sería la conjunción de los dos, ya en un plano un poco más espiritual, más o menos como el concepto que se tiene en la religión budista, donde en determinado momento el alma alcanza cierta perfección. Entonces al Aj se llegaría cuando el alma ya ha sido juzgada y ya tiene permiso para ir al Valle de Juncos. Entonces sí, es una parte de la mitología que también está muy relacionada a Osiris, pues porque él es el dios de los muertos. Y bueno, solamente aclarar eso. Y para continuar, bueno, aquí está empezando el capítulo y solamente recordarles que está publicado en Tapitoon y pues para acceder a los capítulos los desbloquean con sus lágrimas, por si alguien tenía la duda de cómo se hace. Y bueno, el primer panel nos muestra a Seth con su máscara y sus ojos se ven sombreados. Y bueno, Osiris lo está agarrando de la muñeca y Seth está temblando. Obviamente está muerto de terror. Y pues tiene su lógica porque después de tanto tiempo sin verse, pobrecillo. Y bueno, Osiris con su Atef, que es la corona que tiene las dos plumas, que recordando pues son una alusión a la pluma de Maat, que era la que medía el orden cósmico con ayuda de su balanza. Y bueno, Osiris lo sigue sosteniendo por la muñeca y pues Seth está cada vez más nervioso. Y aquí Isis corre hacia Osiris y Osiris se ve sorprendido, pero pues también poco interesado en ella y ella lo está abrazando, pero Osiris sigue sujetando a Seth. Obviamente pues lo tiene bien pillado, no creo que vaya a soltarlo por nada del mundo. Aquí le dice por su nombre y los dioses se sorprenden de verlo. Esta es Bastet, Hathor y Thoth. Y pues todos dicen que está vivo y están sorprendidos de verlo. Y pues solamente Horus tiene aspecto de estar pensando que lo que está pasando no es normal. Y aquí Seth le pregunta que cómo puede estar ahí. Y pues obviamente sigue muy perturbado, todavía temblando. No se nos muestran sus ojos, solamente de su nariz hacia su mentón. Y pues es que está muerto de pánico el pobrecillo. Y aquí Osiris le manda una mirada matadora. Y se nos muestra el ojo de Seth reflejando la figura de Osiris. Y pues aquí ya está completamente en pánico y grita tratando de atacarlo. Pero aquí lo gracioso es que Isis sigue abrazando a Osiris
y Osiris le rodea la cintura con un brazo, pero sigue aferrado a Set, o sea, estos tres. Bueno, aquí Set trató de liberarse, pero Ra interviene y se planta delante de Osiris y le dice que debería comportarse hasta que su juicio se termine. Pero aquí también un detalle que me parece importante es que Ra pues se interpuso entre los dos y se ve que se está sujetando la mano, o sea que tal vez Set trató de cortar la mano con la que Osiris lo estaba sujetando, pero ella pues se lo impidió y él se quedó pues prácticamente tirado en el suelo. Y aquí ya se ve un poco más calmado, pero pues obviamente sigue un poquito fuera de sí. Y Ra saluda a Osiris, pero recordando que estos dos no tienen una relación muy amistosa, que se pueda decir. Y pues ella le dice que pensó que estaba muerto, pero que bueno poder verlo vivo y en buen estado, lo cual se puede interpretar como sarcasmo, obviamente. Y pues le pregunta dónde ha estado todo ese tiempo, que muchas cosas han pasado desde que desapareció, y se le queda viendo con cara de que obviamente sabe la respuesta a todas sus preguntas. Que otra vez volvemos a tocar el tema de la hipocresía de los dioses, que dudo mucho que los dioses principales no estuvieran al tanto mínimo de una parte de todo lo que pasaba con los dioses que quedaron gobernando Egipto. Yo creo que Ra sí sabía, decidió no intervenir solamente para divertirse o porque pues precisamente Osiris le caía tan mal, porque fue el que cumplió la profecía de que un hijo de Nut y que iba a quitarle el poder de Egipto, que a lo mejor quería verlo caer en desgracia, no sé, por su obsesión con Set. Y pues Osiris obviamente apenas reacciona. Le dice que estuvo en el Duat y que no tuvo opción más que ver las cosas desde ahí, pues obviamente ahí te mando Set. Y bueno, Isis lo sigue sujetando y pues le habla muy tierna, que en serio no entiendo. Estaba pensando que a lo mejor esta fue una especie de trampa de mojito para los lectores, porque pues en los capítulos más recientes se nos muestra que Isis en realidad le guarda cierto resentimiento a Osiris al grado de incluso hacer lo que hizo con el supuesto regalo de Hathor, del hombre que se parecía a él. Pero bueno, es que en realidad yo creo que tienen una relación también demasiado complicada y en serio trato de entenderla porque digo, tanto tiempo que pasó huyendo de Set y viendo cómo maltrataban a sus seguidoras y tratando de salvar a los que pudiera y esa clase de cosas, y pues estaba sola y su única compañía era el hijo que tuvo con Osiris. Yo creo que le fue sencillo olvidarse de lo que vio que pasó entre Osiris y Set y a lo mejor idealizar la figura de Osiris, pero volviendo a Egipto a lo mejor pues se le cayó la venda de los ojos otra vez, pero ahora mismo está muy encandilada con él, que es una cosa de su personalidad que la verdad de repente sí destantea un poco, pero creo que a estas alturas ya está teniendo por fin una evolución de personaje que le permite salir de la sombra de Osiris, que de hecho es más o menos lo que pasa en la mitología real, donde el culto empezó con Osiris y al final fue Isis quien terminó eh, avasallándolo. Y bueno, Osiris pues como siempre no se puede distraer mucho de Set y le dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio y pues Set sigue sentado en el suelo y está evadiendo la mirada de Osiris y está muy molesto, pero bueno, más que molesto yo diría que está muy asustado. Y bueno, la primera vez que yo leí la trama, yo honestamente pensaba que podía ser, obviamente tú
vas y acabas con una persona por X motivo, porque pues en aquel entonces no se sabía, y de repente resulta que el tipo sigue vivo y pues te está enfrentando junto a los otros dioses. Yo creía que su molestia era honestamente porque algo le salió mal, pero pues a estas alturas sabemos que en realidad tenía que ver con pues con algo un poquito más oscuro y más siniestro de lo que se puede entender en estos primeros paneles. Y pues todos le festejan que pudo volver del Duat y le están diciendo que seguramente sí es el dios de la vida, que porque prácticamente se puede resucitar cuando quiera. Y Ra le dice que debe tener una especie de secreto especial, que pues les digo, obviamente Ra lo sabe todo y solamente se está burlando de ellos. Y Osiris les dice que posiblemente todos deben tener muchas preguntas, especialmente Seth. O sea, otra vez, no, simplemente no puede dejar de fijarse en Seth. Y va hacia él, Dios mío, o sea, se libera de Isis y va hacia Seth. Y incluso Ra se sorprende y le dice que sí tenía sus dudas acerca de él volviendo a la vida. Y pues dice que está dispuesto a testificar en frente de todos los hijos de Ra y de la Eneada. Y pues bueno, ella tiene aquí esta pose de que él todo lo puede y esa clase de cosas, y Seth ya se quedó tirado en el suelo sin hacer nada. O sea, es que Osiris tiene este poder de convencimiento de los psicópatas, o sea, es la única forma en la que lo puedo explicar. Y pues obviamente Seth lleva tanto tiempo haciendo las cosas mal que absolutamente nadie puede estar de su lado en este caso. Y bueno, yo también tengo la teoría de que Osiris ha estado comploteando con todos los dioses, que no creo que sean conscientes de que están jugando con ellos, lo que lo vuelve peor. Porque ellos están dispuestos a participar con él en algo que no conocen el 100%. Y bueno, Matt se le acerca, y le dice que todos han estado esperando verlo y que pues todos también están esperando oír su testimonio, obviamente, y le dan la bienvenida, y pues incluso sus posturas cambian a unas más abiertas y más welcoming de las que tuvieron con Seth, porque obviamente todos están del lado de Osiris, o sea, Seth ahorita está valiendo súper, ya saben. Y él le sonríe también, que tiene esta sonrisa siniestra y horrible, Dios mío. Mm, bueno, es que este hombre es una cosa complicada. Y bueno, este sería el final del capítulo 7, que como les digo, últimamente están siendo demasiado cortos. Pero vamos a ver qué pasa en el 8. Y bueno, si les ha gustado este capítulo, por favor nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, compartan y hasta luego. Pues ya encarrerado el ratón, voy a continuar con el capítulo 8. Entonces este video, perdón, lo estoy grabando después de la narración del capítulo 7, entonces para mí hay cierta continuidad dentro de esto. En el video pasado no mencioné nada que tuviera que aclarar, entonces simplemente voy a continuar directamente. Ahora, bueno, se nos muestra la balanza de Matt, y en el platillo, en uno de los platillos está su pluma, y en el otro pues recordemos que tienen que colocar el corazón de la persona a la que van a juzgar, que en este caso sería Osiris. Le dicen que si jura decir la verdad y nada más que la verdad, y bueno, ya no sabemos ese cuento. Y él dice que lo jura por su corazón. O sea, ¿qué tanto puede valer tu corazón, en serio? Pero pues es el dios de la vida y el dios de los muertos, así que sus trucos ha de tener, como mentir diciendo la verdad.
que yo sí creo que tiene la habilidad de pasar por encima de los poderes de los otros dioses y de jugar con ellos y usarlos a su voluntad. Y bueno, Ra está pensando que no hay duda de que está vivo y Set está muy molesto. De nuevo Osiris se le queda viendo. Es que desde que apareció no ha dejado de acosarlo, tanto con el tacto como con la mirada, incluso acercándosele. Y una cosa que yo quería comentar mucho acerca de Set es que él, desde que se convirtió en el dios supremo o en el rey de Egipto, él como que adquirió mucho esta tendencia a tratar de dominar a los demás a través del tacto. Por decir, cuando se le acercó demasiado a Isis, cuando les jalan las máscaras o las coronas, y pues esa es su forma de dominar a las otras personas, porque tú como individuo pues tienes tu espacio personal, y si de repente alguien llega y lo traspasa, tú te ves dividido entre defenderte, o sea, defender tu territorio, o aceptar a esa persona por conveniencia social, aunque no sea algo que te guste. Y bueno, él tiende mucho a eso precisamente. Y yo creo en lugares como México es algo muy normal que acabas de conocer a alguien y ya te estás saludando de beso. Pero bueno, ellos están en Egipto y yo creo allá sí podría considerarse como algo un poquito más violento, dependiendo de las culturas y esa clase de cosas. Y pues en el capítulo anterior lo primero que llegó e hizo Osiris fue sujetarle la mano con la que Set estaba dominando a Isis, y se puede interpretar como que Osiris estaba protegiendo a su esposa, pero no, en realidad otra vez le estaba quitando a Set el poder de decidir por él y el poder de él defenderse. Y bueno, él es algo que le hace mucho y claro que entiendo la frustración de Set en ese sentido. Y le dice que va a responder sus preguntas primero. Dice que fue resucitado en el Nilo, que es la prueba viviente de eso. Bueno, dice que en el momento en que resucitó, él Isis, pues ya les había dicho, tuvieron su arrumaco especial y concibieron un niño y se muestra muy feliz el señor. Y bueno, aquí Bastet está consolando a Isis, que está llorando. Ya puede ser de emoción por verlo de nuevo, puede ser por rememorar todo este trauma por el que ha tenido que pasar a lo largo de siglos. Y Osiris dice que el nombre de ese niño es Horus, y pues voltea a ver a Horus y él tiene la cabeza un poquito ladeada, y si nos ponemos a analizarlo, en realidad Horus está viendo en la dirección en la que está Set, aunque no se muestra dentro del panel. Y bueno, Osiris confirma que no puede haber duda de que esta persona es su hijo. Y Horus está sorprendido porque, como les digo, él está viendo a Set y Set está temblando. Y bueno, según como la balanza no se sacude, no se mueve, no pasa nada, lo interpretan como que está diciendo la verdad, que pues sí, es la verdad. Que, o sea, nadie estaba dudando de la veracidad de la palabra de Isis más que Set, pero yo creo que esto en realidad es puro teatro para molestarlo. Tanto de parte de Osiris como de parte de los dioses, que yo creo que antes de que llegaran aquí a armar Pardo, todos se pusieron muy bien de acuerdo para hacer las cosas de la forma más molesta posible para él, que sí se lo merece, sí se lo buscó, pero es que en realidad, o sea, y bueno, gracias a Dios, o gracias a Ra, le dice a Matt que deje las formalidades y que le pida que les cuente lo que pasó en aquel entonces, que si no todos tienen curiosidad sobre eso. Y le dice que les cuente qué pasó el día que fue asesinado. Y bueno, Osiris está serio como siempre, pero la verdad es que aquí se nota un poquito a la defensiva,
por la expresión que tiene, no sé si me explico. Que él es uno de los personajes que menos movilidad facial tiene, pero Mojito la verdad es que tiene un talento muy muy grande a la hora de dejar en claro las emociones de sus personajes con un solo panel. Y pues obviamente él no creo que quiera que ellos sepan lo que pasó ese día, porque no le conviene, o sea, no se ajusta a sus planes. Y Ra pues obviamente se está burlando de él, todavía le dice que cualquier cosa está bien, que por ejemplo les diga cómo fue que lo pudieron matar. Y pues ya sabemos que ese es el punto delicado, porque Osiris pues usó la poción que tenía destinada para Set para transformarlo en otra cosa. Y pues bueno, esta mujer me está dando a entender que obviamente sabe qué demonios pasó, no movió un dedo, dejó que todo se fuera al diablo. Y les digo, hace otra vez es una cosa demasiado burocrática. Dios. Y le dice, ¿o por qué fuiste asesinado? Cosas como esas. Pero, oh Dios mío, es que no es un castigo para Osiris, no es una burla para él, es una burla para Set, que pues como les digo está temblando. Aquí se nos muestran sus manos hechas puño y Horus lo está viendo. Que sí, no es locura mía, claro que lo está viendo. Y bueno, todos los dioses se ponen a murmurar, que es precisamente eso lo que Seth no quería, que empezaran a elucubrar o a tratar de indagar en por qué pasaron las cosas como pasaron. Y pues hace un par de capítulos él también, por lo que insistía tanto en que Osiris no había tenido ningún hijo, era porque pues obviamente Anubis pues es su hijo. Y aquí no le interesaba a Seth que los demás descubrieran que Neptis lo engañó, que Anubis no tenía nada que ver con él, que Osiris lo traicionó y esas cosas. Y aquí en este panel lo que se me hace interesante es que Set está parado de un lado y Horus del otro, y Osiris está en medio de los dos. Entonces pues se puede interpretar como el embrollo que estamos viendo en los capítulos más recientes, donde por más que Horus trate de acercarse a Set, pues siempre está pasando algo, ya sea por culpa de Osiris, que está usando a Anubis, o esa clase de cosas para que no puedan dejar avanzar su relación. Mm, y aquí nos ponemos teatrales con el día en que fue asesinado. Y dice, ese día fue la primera vez que tomé con Seth. Y es que Dios mío, qué error tan grande de parte de Seth, porque él acababa de descubrir que su hermano y su esposa lo habían traicionado, y aún así vas, te sientas y compartes vino con una persona que te apuñaló por la espalda. Es que yo creo que ahí sí fue un error muy muy grave de su parte. Y sobre todo siendo el dios de la guerra y esta persona que al final fue capaz de engañar a Osiris para mandarlo al Duat. O sea, es que no tiene sentido, pero es que de nuevo él tiene actitudes demasiado confusas de repente. O sea, es un hombre muy listo, pero también comete errores tan grandes y tan tontos que en serio son muy difíciles de explicar. Bueno, les empieza a lavar el cerebro y les dice que según ellos estaban hablando de cosas muy profundas, y pues sí, que se estaban emborrachando, que estaban disfrutando el momento, pero pues eso yo creo es nada más en su imaginación. Sin embargo, cuando abrí los ojos, Dios, les dice, Seth estaba cortando mi cuerpo. O sea, te lo mereces porque, o sea, y pues empieza a ser la víctima, ¿no? Es que no tuve otra opción más que ver mi cuerpo siendo cortado en 9 pedazos. Y les dice, y fue así que terminé en el río del Duat. O sea, y bueno, y si se está llorando, temblando, es que es demasiado gracioso, Dios mío, o sea, digno de una telenovela mexicana, lo juro. Y Rale le pregunta que si no tuvo la oportunidad de desquitarse después de ser cortado. Y luego le pregunta, ¿o no tuviste el deseo de dar pelea?
Y porque, o sea, ella definitivamente sabe lo que pasó ese día y lo que había entre Osiris y Set. Y bueno, Isis, que yo creo ya recordó exactamente lo mismo, pues se sobresalta y pues la observa muy alterada y quiere saber por qué está diciendo eso. Porque pues ella también tiene sus propios secretos y sus propios problemas que no quiere que salgan a la luz. Y pues les digo, más que sentimientos románticos o fraternales o esa clase de cosas, a ellos lo que les interesaba en realidad era salvaguardar su aspecto delante de los demás dioses. No les importaba ser expuestos o humillados. Y pues bueno, yo creo que esa es una actitud muy humana. Y bueno, o sea, Ra no le concede nada y le pregunta que si no es tú, no siente curiosidad, porque bueno, Osiris era el dios inmortal de la vida y por más fuerte que Set hubiera sido, pues para él hubiera sido muy difícil poder atacarlo y vencerlo y sobre todo asesinarlo. Entonces algo tuvo que haber pasado ahí. Y pues ahora le recuerda que ni siquiera ella le podría haber ganado. Y pues Isis palidece y se molesta y le pide que deje de increparlo. Pero en realidad no es contra Osiris, es contra ella porque Ra se está burlando de ella, que ya lo había hecho la vez que fue a pedirle que la ayudara a convertir a Horus en un dios. Y bueno, Ra ya la había humillado. Entonces de ella no van a obtener absolutamente nada. Y bueno, Isis trata de justificarse y decir que acosarlo así le va a causar estrés, pero mujer, por favor. Y Matt dice que está de acuerdo y le dice a Ra que Osiris es un testigo, no el criminal, que por favor no lo interrogue para entretenerse. Pero bueno, aquí Ra también hay que recordar que ella siempre estuvo de parte de Seth. Y ojalá lo hubiera estado más, porque pues ella habría podido hacer cosas por él que los demás no habrían hecho por voluntad propia, pero pues sí, nada más quiere entretenerse y ver qué pasa. Entonces Seth está completamente solo. O sea, tiene al sol de su lado y de todas formas está solo. Y bueno, Ra le susurra a Thoth que Matt es demasiado estirada para ser su hija. Y bueno, Matt piensa que los está escuchando perfectamente, que obviamente fue la intención de su madre, ¿verdad? Bueno, Osiris le dan permiso de retirarse al señor. O sea, a Seth le dicen que robó el trono usando métodos cobardes, que sus crímenes se han confirmado, que le van a quitar su derecho a gobernar y que lo castigarán según el estrés que le ha provocado a Isis, que la verdad ha sido demasiado. Y pues en ese sentido sí, de hecho sí merece un castigo, pero es que, ay, los que vayan al corriente con la trama, en serio, o sea, bueno, de que ha sido castigado, ha sido castigado. Y, ay, es que no es el único que se lo merece y esa es la parte frustrante de todo esto. Y bueno, aquí ya se molestó porque le dijeron cobarde y tiene a Osiris delante. Para él obviamente el cobarde más grande es Osiris, que sí, porque usó un método horrible para meterse con él y no es justo. Y les recuerda que Osiris le arrebató el trono al dios del sol, bueno, a la diosa del sol. Y les dice que la gobernante legítima debería de ser Ra. Y pues ella se muestra encantada, ¿verdad? Y divertida por la sugerencia. Y Isis le dice que no compare sus actos con los de Osiris, que de nuevo ya lo está defendiendo cuando Osiris no se lo merece, pero pues obviamente todavía no lo pueden revelar de su parte. Y dice que Osiris se ganó el respeto como rey por su sabiduría y su poder, no como Set que se levantó pues en armas traicionando a su propia familia como un cobarde. Y Set le dice que tiene razón, que tiene un punto.
y pues ni ella se lo puede creer. Y bueno, aquí ya otra vez se le salió un poquito lo loco que se puede ver en su ojo, que su pupila disminuyó de tamaño y en su actitud también, que pues la verdad ya se le fue un poquito la olla al pobrecillo. Y dicen que los mejores dioses son los que tienen poder e intelecto, y yo creo que esto fue tocarle un nervio porque pues recordemos que él, la forma en la que logró vencer a Osiris fue precisamente con su intelecto más que con el supuesto poder que Osiris tenía por encima de él, porque si no hubiera hecho esa treta, pues la verdad a lo mejor nunca se lo habría podido quitar de encima. Y bueno, ya está diciendo que el dios más poderoso ahí es él. Ay, es que pobrecito también cuando se pone loco da mucha pena. Aquí obviamente es impactante, pero ya los que vamos al corriente con la trama, pues, o sea, ya no puedes interpretar como que es un personaje muy explayado, ¿no? Más bien está muerto de desesperación y eso es muy triste. Y pues les pregunta que si hay un dios ahí que podría ganarle en una pelea mano a mano. Y pues todos se quedan callados. Y él se está riendo, pero pues en realidad sigue temblando y sigue muy mal. Que él tiene esta tendencia a unas crisis demasiado violentas. Y le pregunta a Horus cómo planea castigarlo y se sigue burlando. Les dice que la única forma en que pueden enfrentarlo es con esos juicios. Y les dice que la persona más fuerte es quien merece ser rey. Y dice, justo como Osiris, es mi poder el que me da el derecho a gobernar. Y pues hace un despliegue de arena. Y ya llegamos al final del capítulo. Otra vez que estos capítulos, ahora que los estoy viendo de nuevo, la verdad es que resultan demasiado frustrantes. La primera vez, como les comentaba, yo no tenía idea de cómo podía darse una relación amorosa entre algunos personajes. Yo, de hecho, o sea, yo no leo los resúmenes nunca, solamente me guío por la portada, entonces no me había dado cuenta de que la pareja potencial era Horus, pero pues obviamente conociendo el mito de la lechuga, yo dije, bueno, solamente están Seth, Horus, entonces pues tiene que haber alguna clase de click aquí, pero la verdad es que yo le veía un poquito más de potencial a Horus con Hathor, que Hathor no es que me agrade ni nada de eso, sino simplemente había una cierta química rara. Ahí yo dije, pues a lo mejor él y ella, no lo sé. Y bueno, como les decía, algo en la actitud de Osiris me hizo pensar, dije, ¿qué tal que a lo mejor la otra pareja, no sé, fuera Osiris? Pero la verdad es que nunca pensé que fuera a darse de esta forma tan rara. Y pues como les digo, estos capítulos son muy frustrantes, o sea, ya después de haberlo leído la primera vez, regresas y te das cuenta de todo lo que ese hombre le hizo y pues no se lo puedes perdonar. O sea, es que se ya ha pasado por demasiado y que lo sigan forzando a soportar esta clase de cosas es muy loco para mí. Pero bueno, ese fue el capítulo 8 y si les ha gustado nos vemos en el 9. Hasta luego.